La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presenta su programa, Las Buenas Nuevas. Nuestra visión, impartir el mensaje de salvación y así cumplir el mandato de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Los pastores, ministros y pueblo de Dios les saluda con un Dios les bendiga y les damos la bienvenida. Enseguida su programa, Las Buenas Nuevas, y sus presentadores. Bienvenido al programa Las Buenas Nuevas. Tenemos un programa muy especial y el día de hoy estaremos tocando el tema el Evangelio. Pastor Martín Rodríguez, ¿por qué cree usted que es importante el Evangelio que la Biblia nos habla? Bien, es importante porque creo que sobre todas las cosas el Evangelio es lo único, no hay otra solución, no hay otra respuesta para este mundo en el caos en que se encuentra. Es el Evangelio la única salida, el único camino que puede conducir al hombre a salir de todo este conflicto que la política, la religión, la sociedad no encuentra. Hay angustia, hay desesperación, hay dolor, hay necesidad de este bendito Evangelio y lamentablemente el hombre sufre porque no quiere oír este precioso Evangelio. Es necesario que el hombre entienda. Yo en lo personal, mi oración al Señor es que el hombre entienda que hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y que esa vida está en Jesucristo, y que es el que trajo las buenas nuevas de salvación, porque el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia, es poder de Dios. El Evangelio es el único que cambia. Ninguna cosa de este mundo puede cambiar. El dinero está 100% comprobado, el poder, la fama no ha podido hacer nada por este mundo, pero Jesucristo a través del Evangelio ha traído un cambio y quiero decir que la existencia de este mundo, ¿qué sería este mundo sin este precioso Evangelio? Para mí el Evangelio significa algo muy importante, y es donde todos los hombres que Dios nos encontró, nos buscó, hemos tenido la oportunidad de poder, gracias a Dios por su misericordia, conocer este bendito Evangelio que es la buena nueva de salvación. Así que es por eso que yo pienso que es importante el Evangelio, y su significado es grande porque trae medicina, trae salvación, trae liberación. Hay mucha cautividad, hay muchas enfermedades que la ciencia no tiene respuesta para ellas. Se dice que la ciencia tiene respuesta para muchas enfermedades en el futuro, pero ¿qué del presente? ¿Qué del pasado? Hemos venido teniendo necesidades grandes, pero para eso apareció Cristo, para sufrir por nosotros, para morir en aquella cruz del Calvario. Y la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, Él a través de ese sacrificio. Cuando se oye la palabra llaga en la Biblia, significa el sacrificio que Él hizo. Fue un dolor grandísimo desde su nacimiento hasta su muerte para traernos salvación a cada uno de nosotros. Así que esa es la buena noticia, y eso es lo que yo podría, hermano Ezequiel, agregar a esto. Y hay mucho que hablar con respecto a esto que estaremos desarrollando con la ayuda de Dios. Dios nos estará dando palabras para poder expresarnos y desarrollarnos en este tema tan vital, tan importante en el día de hoy. Bueno, Abner, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Evangelio? Bueno, el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, eso es lo que significa. Entonces, pero ¿qué son las buenas nuevas que ese Evangelio está tratando de decirnos a nosotros? Y eso es lo que es tan grandioso para nosotros, como oíamos, que el Evangelio es tan importante en nuestros días, porque una de las armas que el enemigo ha usado hoy en día es distribuir, podríamos decir, tanto falso evangelio en el mundo, que ahora la gente cuando escucha el Evangelio no sabe si creer que es la verdad, no sabe en cuál evangelio creer, o no sabe qué pensar acerca de las diferentes creencias que hoy nosotros vemos. Entonces el Evangelio simplemente lo que es
Es el anuncio de que Cristo vino hace 2000 años, Él murió en una cruz, Él pagó el precio por los pecadores. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros, dice la Biblia que no hay un justo en la tierra, no hay ni siquiera uno, y todos han pecado, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esa es la condición del hombre. El hombre no se puede salvar por sí mismo, el hombre es un pecador, nace así. El Salmo 51 dice que en pecado fuimos concebidos, decía David. Y la Biblia, a través de toda la Biblia vemos que el hombre está en una condición mortal. El hombre está en una condición que heredamos de nuestros primeros padres, de Adán. Pero la buena noticia es de que Cristo ha provisto una salida, una solución para nuestro problema, porque Él envió a su Hijo perfecto. Y el problema era que, como Dios es amor, Dios es justo, Él tiene que perdonar, tiene que pagar cada uno de nosotros. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros somos pecadores, entonces nosotros pagamos con la muerte, y no quizás una muerte instantánea, pero sí nuestros días se acabarán y entraremos en esa otra etapa de la eternidad, quizás en un castigo eterno. Pero Cristo, Él proveyó la salida. Él envió a su Hijo unigénito, al Hijo perfecto. Él pudo cumplir todo lo que nosotros no podíamos cumplir, y a través de Él nosotros podemos tener una salvación tan grande. Nosotros somos pecadores, Cristo fue perfecto. Lo que nosotros no pudimos hacer en nuestra vida, lo que nosotros no podemos hacer aún, Cristo lo hizo. Él vivió una vida perfecta y Él fue el Cordero perfecto que murió en la cruz del Calvario. Así que cuando hablamos del Evangelio es algo glorioso, porque lo que estamos haciendo un intercambio. Nosotros no tenemos nada que ofrecer más que nuestro pecado, y Cristo nos ofrece su justicia. Por eso dice la Biblia que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, y dice también que Él siendo perfecto murió por cada uno de nosotros los pecadores, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que ese es esencialmente el mensaje del Evangelio. Muy bien, muy bien. Pastor Martín Rodríguez, quizás uno podrá decir, hay muchas denominaciones, hay muchos concilios, hay muchas iglesias. La pregunta ahora es, ¿cuál es la confusión y el problema de muchas personas cuando se refieren al Evangelio? ¿Por qué hay tanta confusión cuando hablamos del Evangelio que la Biblia nos habla? Bueno, yo creo que una de las razones es que no hemos llegado quizás a entender verdaderamente qué es este precioso Evangelio, porque ahí la confusión de mucha gente. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene el verdadero Evangelio? ¿A qué iglesia yo puedo congregarme? La gente desesperadamente, un vacío que lleva dentro de su alma, busca encontrar a través de una iglesia, de una congregación, de un pastor, en el hombre salvación, en el hombre paz, en el hombre una salida a su problema, pero no está ahí la salida. La confusión es esa, ¿verdad? Que el hombre busca por sus propios medios encontrar una solución, pero la solución no está en el nombre de una iglesia, no está en el nombre de un concilio. La salvación está en Cristo. Pero verdaderamente todo el mundo dice, tenemos a Cristo, pero hay algo bien importante. La Biblia no nos confunde, la Biblia es clara en decirlo. Me llama la atención del apóstol Juan, que dice que si andamos en luz, ¿verdad?, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que esa es una de las razones importantes. Yo pienso que está en la práctica, en qué nosotros creemos, porque yo creo que lo fundamental está ahí, que cuando creemos en el Evangelio, ¿qué es para nosotros? No para todos, aún dentro de nuestras propias congregaciones, ¿verdad?, donde nos congregamos, y los pastores que tenemos congregaciones sabemos que hay personas que no tienen todos el mismo concepto del Evangelio, y el apóstol Pablo dice que todos seamos de una misma mente y de un mismo parecer, no en el sentido de lo que vamos a comer, o vamos a vestir, o lo que vamos a comprar, sino refiriéndose al Evangelio bendito, refiriéndose al Evangelio sagrado. Tenemos que tener todos un concepto, no podemos estar viendo, ¿verdad?, todos en diferentes direcciones, sino
viendo verdaderamente el significado de lo que es el verdadero evangelio. Creer, respetar, ¿verdad? Amar ese precioso evangelio. Y el evangelio no cambia, el evangelio no falla. Los que fallamos somos nosotros, en la manera que pensamos, en la manera que vemos. Supóngase que hay gente de nuestras congregaciones que siempre tienen ese en su sangre, llevan siempre, ¿por qué no decirlo? El catolicismo dentro de su, con un fanatismo, con una práctica no profunda, no seria, no responsable. El evangelio nos hace responsables. De modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces la confusión creo que viene a partir de ahí. A veces nosotros nos formamos nuestro propio evangelio. Supóngase que yo he visto eso, que cada quien quiere practicar su propio evangelio, y no nos pasamos y no queremos, ¿verdad?, creer con todo el corazón, porque al Señor hay que amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Entonces qué lindo sería, porque el evangelio no falla, el evangelio no es falso, el evangelio no es que ha fallado, porque hoy en día vemos tanta indiferencia entre una iglesia y otro, y porque este practica esto y porque aquel practica lo otro. ¿Es el evangelio que nos tiene confundido o somos nosotros? Creo que somos nosotros, porque necesitamos algo bien fundamental en nuestra vida, que es la dirección del Espíritu Santo. Y hoy en día se ha perdido la dirección del Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos el Espíritu Santo? Bueno, lo logramos a través de una buena comunicación, de un buen acercamiento con Dios. Tenemos que tener una buena relación con Dios en todos los aspectos. Y como humanos, yo no hablo como persona perfecta, sino que yo entiendo que yo soy parte de eso, soy parte de eso que no se ve, en mí no se ve el evangelio, porque yo mismo a veces me pregunto, ¿por qué no soy yo lo que Dios quiere que realmente yo sea? Y porque no es usted también lo que Dios quiere que seamos, porque no hemos llegado a comprender. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer, como dijo el siervo allá en el Antiguo Testamento, de oídas te había oído. Parece ser que de oídas hemos oído el evangelio y no hemos llegado a creerlo, pero el evangelio es bueno. El evangelio tiene grandes promesas fieles y verdaderas para usted y para mí, que nos estamos perdiendo, mi estimado hermano. Nos estamos perdiendo estas bendiciones grandes que todos estamos desaprovechando, y debemos de aprovecharlas hoy, porque mañana será tarde. Hoy es el día. Así es que no hay confusión en el evangelio, hay confusión en nosotros. La palabra es clara, la palabra es linda. Un tema muy importante que tocar con respecto al evangelio es, por ejemplo, el tema de la santidad. El Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Hay otro tema importante en el evangelio que es parte del mismo evangelio, que es la paz. La paz. El Señor dice en su palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, cuando estos dos elementos esenciales están allí dentro de lo que es, porque es parte del evangelio. El evangelio no es simplemente buenas nuevas de salvación, ir a una iglesia, recibir a Cristo como su único y sirviente Salvador, bautizarse, casarse, llegar a ser pastor, evangelista, maestro. En sí, eso no es el evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque yo conozco de personas que llegaron al evangelio, aceptaron al Señor, pasaron por la etapa del primer amor, se bautizaron, se casaron, llegaron a ser hasta pastores, algunos hasta teólogos, pero ahora no están con el Señor. ¿Qué pasó? Falló el evangelio. El evangelio no falla. ¿Quién falla? Somos nosotros los hombres. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí
corazón fue cuando alguien me tocó. Era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació. Y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Religión, sino más bien una relación. Y uno de ustedes decía que el Evangelio era las buenas nuevas. Hermano Abner, ¿qué son las buenas nuevas que ofrece o que trae este Evangelio? ¿Podía hablar un poco acerca de esto? No, sí, yo creo que es muy importante reconocer que cuando hablamos del Evangelio es tan importante porque tiene que ver con la vida y la muerte. Si nosotros elegimos mal o si nosotros tenemos un concepto errado del Evangelio, podría ser la consecuencia, o no es que podría ser, las consecuencias son eternas, porque después de la muerte nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros ahora sabemos si estamos creyendo en el verdadero Evangelio, pero las consecuencias se van a dar evidentes después de la muerte. Así que el Evangelio es tan importante porque las consecuencias son eternas. Es entre la vida y la muerte, es entre el cielo y el infierno. Y eso es muy importante nosotros entender, porque como decía, el Evangelio no solamente o no es una religión, es una relación con Dios. Y la gran diferencia entre el Evangelio y la religión es eso. La religión es, todas las religiones, si usted ve, es el intento del hombre tratar de llegar hacia Dios, del hombre buscar a Dios. En la religión del budismo, en las religiones diferentes, diversas, todas son el hombre tratando por sus propios medios de llegar a Dios. El Evangelio es el único evangelio, el único camino en donde el hombre es encontrado por Dios. Dios va en busca del hombre. Por eso dice la Biblia
que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a encontrarnos a nosotros. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino hacia nosotros. Así que el Evangelio es algo maravilloso porque toda la gloria se la damos a Dios. Si nosotros hemos entrado en ese Evangelio glorioso, tenemos que reconocer que no fue por nuestras propias fuerzas ni porque nosotros acudimos a nuestro Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. En sí, en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros siempre vamos hacia el mar, siempre nuestros deseos son a pecar, nuestros deseos son para hacer las cosas de este mundo terrenal, pero el Evangelio es algo glorioso porque la Biblia dice también que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si nosotros hemos aceptado el Evangelio, tenemos que reconocer que es un acto de Dios que Él ha hecho previamente dentro de nosotros. Dios ha creado en nosotros el querer y por el querer nosotros quizás quisimos el Evangelio y nosotros hemos hecho esa grande decisión de poder entonces entrar en relación con nuestro Dios, pero es un acto de Dios y eso nos tiene que llevar a nosotros a darle gloria solamente a Dios. Así que toda la gloria es para Dios y todos los cristianos que quizás nos están viendo en este momento, usted tiene que saber, o usted yo sé que sabe, que no ha sido usted salvo por su propia fuerza, por sus propios méritos, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios. Dios ha sido tan grande, tan maravilloso. Por eso dice la Biblia en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos. Gracia es un don, es un regalo. Nosotros no merecíamos ser salvos, pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está maravilloso porque si nosotros pudiéramos obrar, nosotros quizás podríamos caminar orgullosamente, nosotros podríamos decir yo me salvé por mí mismo, pero la Biblia no da ningún arreglo para nosotros poder decir que nosotros hemos sido salvos por nuestras propias obras. Así que toda la gloria es para Dios y es por eso que es tan importante el Evangelio, porque es un asunto de muerte o vida, es un asunto del cielo o el infierno. Ya que tocaste ese versículo, quiero que estudiemos ese versículo, lo tomemos en 3 partes. Dice la primera parte del versículo: por gracia sois salvos. Ahora, quizá uno puede decir por gracia, ¿a qué gracia se refiere? ¿Cómo yo puedo obtener esa gracia? Y Abner, quiero que me expliques un poco acerca de esto. Bueno, eso es lo maravilloso. Cuando nosotros hablamos de gracia, yo no puedo hacer nada para recibir esa gracia. Dios tiene que darme a mí esa gracia. Cuando quizás yo voy a darle un regalo a una persona, esa persona no ha pedido un regalo, sino que yo voy y le doy un regalo, no por nada que quizás él haya hecho, y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios, por su pura gracia, por su pura misericordia, Él vino a nosotros y nos ha otorgado una salvación tan grande, tan maravillosa, que nosotros no merecíamos. Así que en sí nosotros no podemos hacer nada para recibir el favor de Dios, sino que Dios, dice la Biblia, que Él llueve sobre justos e injustos, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios, Él es el que hace todo. Entonces su gracia es tan grande para nosotros que nosotros somos criaturas, Él es el creador. Así que en sí mismo nosotros no podemos hacer nada para obtener esa gracia. Es un regalo de Dios que viene hacia nosotros y por eso nosotros debemos darle gloria a Dios. A continuación el versículo dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Pastor Martín Rodríguez, ¿nos podía decir un poco acerca de lo que la Biblia habla cuando dice por medio de la fe? Bueno, yo creo que el escritor a los Hebreos habla acerca de lo que es la fe. En su definición dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate, note 2 cosas allí muy importantes: es certeza y convicción, que es lo mismo que hablamos cuando nos referimos a la fe. Cuando nos referimos a la fe, nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a que la fe necesita esos elementos esenciales, que es certeza. Y a veces decimos nosotros no tenemos fe, pero nos hace falta certeza. Certeza es seguridad, ¿verdad? Que esta palabra, que el plan de Dios Salvador es real. Entonces tenemos que aplicar, creer, llevar el contexto del versículo a nuestra vida para poder entender y poder
no solamente entender, sino disfrutar de los beneficios acerca de lo que es la fe. La fe es algo muy hermoso, la fe. Y note que el mismo escritor de los Hebreos nos habla acerca de la importancia de la fe, porque por medio de la fe alcanzaron aquellos grandes líderes del Antiguo Testamento, cosas maravillosas, lograron, ¿verdad?, conquistar reinos, apagaron fuegos impetuosos y bueno, tantas cosas maravillosas que ellos pudieron lograr a través de lo que es la fe. Así que, por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, en otras palabras, es a través de la fe que vamos a alcanzar esta salvación. Cuando acudimos al culto, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando diezmamos, cuando leemos la Biblia y creemos, todo eso es parte de lo que es esa fe, ¿verdad? Porque la fe que nosotros los cristianos debemos de tener es una fe positiva. Hay una fe natural en el hombre, y es aquella fe que usted tiene cuando usted introduce la llave, ¿verdad?, a su vehículo. Usted tiene fe que va a encender. Cuando usted va de compras, usted tiene la fe que va a encontrar lo que usted se ha propuesto buscar. Entonces, esa fe natural que todo hombre tiene, pero esta fe es una fe esencial, es una fe especial, es una fe que responde, una fe positiva, una fe linda, una fe especial. Independientemente de esa fe natural, es esta fe que nos ayuda a entender y es la que nos provee esa salvación. O sea que si yo no tengo esa certeza, porque todo lo que esperamos en el futuro, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo y el plan salvador que tiene el Señor desde el principio hasta el fin, está basado en fe. Si no hay fe en nosotros, y es por eso que está vinculado aquí, que dice por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe es importante. Si usted es un cristiano, yo soy un cristiano que no tengo fe, no voy a tener certeza del rapto, no voy a tener certeza de la Nueva Jerusalén, no voy a tener certeza de las cosas lindas que Dios tiene preparadas para mí. Entonces la fe es tan fundamental y no olvidemos que está vinculada con la salvación, ¿verdad? El Señor nos ha salvado y todos los que somos salvos por medio de la fe, y es lo que dice allí, por medio de la fe. Entonces todo lo que yo desde aquel día que acepté al Señor hasta el día de hoy, y todo lo que usted está vinculado por ahí, el vehículo que nos ha transmitido hasta este momento y que nos va a llevar a la eternidad, a estar con el Señor, es la fe. Mire qué lindo, la fe, una palabra tan pequeñita de 2 letritas, tan importante, tan esencial. Nada puede pasar. No hay salvación, no hay sanidad, no hay beneficios, no hay bendiciones, no hay nada. Si no hay fe, no hay absolutamente nada. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio. Así que ese es lo fundamental en la vida de cada creyente. Y nota que es lo que menos a veces nosotros pensamos. El Evangelio está compuesto de una forma perfecta, de una forma maravillosa. Entonces nosotros debemos de entender esto, que el versículo, ¿verdad?, no dice tantas cosas maravillosas. Hay que creer la palabra, hay que creerlo, hay que creer esa palabra con todo el alma, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Estamos estudiando Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quizás alguien puede decir, entonces, ¿yo debo de hacer algo para obtener esa salvación? Abner, ¿qué es la que la Biblia dice? No por obras para que nadie se gloríe. Sí, nomás también quería añadir un poquito acerca de la fe, que es necesario tener la fe en Dios, porque estamos hablando del Evangelio y por ahí anda un falso evangelio de que nosotros tenemos que tener fe para tener riquezas, tener fe para que mi salud mejore, tener fe para que yo pueda ser una persona más poderosa, más rica, con más fama. La fe es necesaria, pero tener la fe puesta en Dios, porque muchos tienen fe, muchos claman tener fe, pero tienen la fe puesta en otra cosa. La fe que va a salvar es la fe que mira a Cristo, que dice yo no puedo, pero Cristo sí puede. Esa es la fe que va a salvar a nuestras almas. Así que por ahí andan muchos predicando y quizás muchos lo ven por las televisiones, que nomás le dice usted tenga fe, que le va a llegar un cheque en el correo, que le va a llegar que va a tener un trabajo mejor. Esa fe no lo va a salvar. Esa fe es una fe que tiene su mirada puesta en otras cosas, pero la fe que salva es la fe en Cristo. Y el otro tema, cuando dice que no somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe,
no significa esto que no vamos a obrar. La fe y la obra tienen que ir juntos, porque es necesario nosotros obrar para demostrar la verdadera fe. Cuando nosotros creemos, nosotros evidenciamos eso a través de nuestras obras. Por eso en la Biblia encontramos que dice, por su fruto lo conoceréis. Una persona que es verdaderamente cristiana, una persona que verdaderamente ha recibido ese evangelio, lo ha abrazado con todas las fibras de su alma, es una persona que va a evidenciar eso con sus obras. O sea que esa persona no va a obrar para ser salva. Y eso fue algo que precisamente esta semana se están celebrando 500 años de la Reforma. Hace 500 años Martín Lutero, él empezó a reformar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que enseña es que Cristo no es suficiente, porque ellos le añaden tantas cosas que nosotros tenemos que hacer para ser salvos, y eso es añadir obras a la fe. Pero el evangelio es diferente. Nosotros no añadimos obras a nuestra fe, sino que las obras son parte de nuestra fe. Cuando nosotros hemos creído verdaderamente, por eso nosotros venimos a la iglesia, por eso nosotros oramos, por eso nosotros leemos la Biblia. No hacemos esas cosas porque creemos que por esas cosas vamos a ser salvos, sino que hacemos esas cosas porque ya hay algo dentro de nuestro interior que nos impulsa para hacer esas cosas. Por eso dice la Biblia que también en Efesios capítulo 2, si no mal recuerdo, dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Así que nosotros somos salvos y somos creados para buenas obras, pero no somos salvos por las obras que nosotros hacemos. Así que es necesario tener fe, y cuando una persona verdaderamente ha aceptado al Señor y ha creído en el evangelio glorioso, esa persona se va a diferenciar, porque esa persona va a obrar y va a hacer buenas obras. Un cristiano que dice que es cristiano y no está obrando es una persona que todavía no ha creído en ese evangelio, no ha abrazado ese evangelio y todavía no ha abrazado a Cristo y no ha tenido el mensaje de la cruz, no lo ha puesto en su corazón, y por eso no obra. Es una contradicción nosotros decir que creemos en Cristo y no obrar. Y es una contradicción nosotros obrar y decir que por medio de nuestras obras nosotros vamos a ser salvos. Así que cuando dice ahí que no somos salvos por buenas obras, eso es lo que significa, que somos salvos por fe, pero las obras que nosotros vemos no son como una cosa que nosotros vamos a hacer para ser salvos, sino que es una evidencia de que ya somos salvos. Quisiera expandir ahí un poquito donde la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Cuando la Biblia habla aquí que es don de Dios, ¿a qué se refiere, Pastor Martín? Bueno, cuando la Biblia habla acerca del don, la palabra don significa regalo. Regalo, como nuestro hermano Wagner decía hace un momento, no fuimos nosotros quien obramos, no fuimos nosotros quien trabajamos para esto, absolutamente no, sino que en la misericordia, en el designio de Dios estamos destinados. Porque algo bien hermoso que tenemos que meditar en esto. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos escogidos para esto. Muchas veces nosotros nos sentimos incómodos dentro del evangelio porque no tenemos esa libertad de pecar, esa libertad de hacer lo que otros hacen, sin darnos cuenta esta gran bendición que entre millones y millones de hombres, ¿verdad?, que algunos en este momento están conduciéndose, ¿verdad?, a la eternidad, al castigo eterno. Nosotros fuimos librados de eso. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí y por qué Dios no tuvo misericordia de otro? Y es una pregunta allá en lo profundo, en el designio de Dios, que yo no puedo contestar, pero una cosa sí puedo asegurar, lo que la Biblia dice, que Dios nos regaló a nosotros, me regaló a mí y a usted la bendición de poder encontrar esta salvación tan grande. Y este regalo que viene, ¿verdad?, con mucho amor, pues Juan, ¿verdad?, vemos el Evangelio 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera Dios tuvo que amar a este mundo pecador? Porque el mundo no es solamente hoy que es pecador, que es corrupto. Siempre ha habido corrupción, siempre ha habido maldad, siempre ha habido, ¿verdad?, ahora se ha multiplicado la maldad, es lo que la Biblia habla. Entonces Dios nos regaló a nosotros, ¿verdad?, esta bendición, este don maravilloso de ser salvos. ¿Por qué no gozarnos, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigos, jóvenes, niños, ancianos, todos gocémonos, ministros, porque Dios nos ha dado esta bendición, este regalo
precioso, este regalo inmerecido. Yo no me lo merecía, usted no se lo merecía, ¿verdad? Pero Dios en su grande amor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos ha dado esta salvación grande. Así es que la palabra don significa regalo, el regalo más grande que usted y yo y que la humanidad tiene, porque esto está para todos, para todo aquel que cree, dice la Biblia, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Es cuestión de creer en este regalo precioso que Dios nos ha dado, y yo creo que es algo muy maravilloso poder, ¿verdad?, desarrollarnos en este versículo. Imagínese usted un solo versículo, cuánto nos está dando hoy el Señor de bendición para poder entender mejor sus cosas. Así es que animémonos, pueblo del Señor, a todos los hermanos allá en Honduras. Dios les pueda bendecir grande y poderosamente, y continuamos en esta programación. Muy bien. Quizá alguien puede decir, el Evangelio no es para mí, yo soy rico, yo soy pobre, yo crecí de esta manera. Hermano Abner, yo quiero que usted me diga, ¿para quién es el Evangelio que la Biblia nos habla? Bueno, el Evangelio es para todos. El Evangelio, no hay una persona viva en la tierra que pueda decir que el Evangelio no es para él. Y el que diga eso es una mentira o es un mentiroso, porque todos en sí necesitamos el Evangelio. Todos somos necesitados, como habíamos dicho ya. El hombre es pecador por naturaleza, el hombre cada día peca, el hombre nace en pecado. Nuestros padres nos heredaron ese pecado original, y después de ese no ha habido un hombre que no ha necesitado este Evangelio. Aún vemos, y me ponía a pensar hoy, que Noé, cuando él fue salvo con toda su familia, Dios destruyó toda la maldad. Todos fueron ahogados, pero aún así se filtró en la maldad, y hasta nuestros días ha llegado la maldad. Así que el pecado ha existido desde que Adán pecó, y el pecado siempre existirá. Así que no hay ninguna persona que podría decir que no es necesitada de este Evangelio glorioso. Así que, ¿por qué necesitamos este Evangelio? Porque nosotros somos pecadores, porque nosotros en incontables ocasiones hemos transgredido la ley de Dios. Dios dejó los 10 mandamientos cuando se lo entregó a Moisés. Los 10 mandamientos fueron dados a los hombres para que nosotros veamos que por nuestras propias obras no podremos ser salvos. Nosotros vemos los 10 mandamientos y nosotros podemos darnos cuenta, es como un espejo. Nosotros nos vemos en los 10 mandamientos que nosotros somos pecadores, que nunca vamos a llegar a la perfección que Dios desea de cada uno de nosotros. Y por tanto es por eso que Cristo tuvo que venir a morir en nuestro lugar, porque nosotros nunca íbamos a dar la medida para poder satisfacer la justicia de Dios. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos es como un espejo, pero los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento se nos dice que fue un ayo para nosotros, fue como que nos llevó a Cristo. Y eso que hace los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, usted cuando se mira a un espejo se puede ver que está sucio, pero usted no se va a limpiar con el espejo. Usted va a buscar otras cosas, otros productos para poder limpiarse. Eso es lo que hace la ley. La ley, nosotros nos miramos, la ley dice no matarás, no adulterarás, todas las leyes ahí están. Pero Cristo, cuando Él vino en el Sermón del Monte, Él aún puso más amplificada esa ley, porque Él dijo, oísteis que fue dicho no matarás. Pero Jesús dijo, o yo os digo que si nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano, si nosotros odiamos a nuestro hermano, ya somos culpables de esa ley. Entonces nadie va a cumplir la ley de Dios, y Cristo la puso en un plano más alto. Entonces cuando nosotros vemos la ley, nosotros quedamos cortos, y eso nos hace ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y por eso cada persona que está escuchando en este hermoso día, nadie puede decir que no necesita el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio porque somos necesitados de Cristo y tenemos que acudir a la única fuente de nuestra salvación.
Guatemala City. Local time is 1:10. Please note there's been a 1-hour time change. Please remain seated with your seatbelt fastened. Nosotros como guatemaltecos, como pastor de la iglesia evangélica Apóstoles y Profetas de Morazán, no me resta más que decirles muchas gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Adelante en Cristo Jesús. Quizás los que nos están viendo han quedado impactados por este mensaje y quizás alguien quiere saber cómo es que una persona puede llegar al Evangelio. Pastor Martín Rodríguez, ¿cuáles son los requisitos para una persona aceptar el Evangelio? ¿Qué es lo que debo hacer yo para poder yo aceptar a Jesús? Bueno, creo que bien simple. Esto que podríamos decir que es bien profundo, bien difícil de alcanzar, pero la Biblia es clara en decir que lo que el hombre tiene que hacer es creer. El hombre tiene la capacidad de creer. Cuando aún vamos a hacer lo malo, creemos. El que va a hacer un plan de maldad, cree que ese plan le va a funcionar. Y él cree. Entonces la Biblia dice que tenemos que creer. Primeramente tenemos que creer en ese Dios creador del cielo y la tierra. Y ese Padre Celestial que está allá en el cielo. Y tenemos que creer también que la persona de Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros y que fue carne y hueso igual que nosotros, ¿verdad? Él vino, se entregó por nosotros. Entonces cuando nosotros creemos que hay una salida y que esa salida es Dios, es cuando podemos tener, ¿verdad?, esa bendición de poder creer en Jesucristo y obtener la vida eterna, porque el hombre necesita creer, el hombre necesita realmente, ¿verdad?, depositar su fe en Dios y el hombre puede, el hombre no puede decir que no puede, el hombre tiene la capacidad y por eso es que Dios lo responsabilidad en el futuro, le hará responsable al hombre de no creer, porque si el hombre cree en lo malo, ¿cómo es posible que no puede creer en lo bueno? Si el hombre cree que existe un diablo y que sabe en su conciencia que está haciendo lo malo, como el hombre no puede creer que existe un Dios. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre es responsable de eso. No puede decir el hombre, aún el ateo, cuando dice que no hay Dios, está confesando que existe un Dios. ¿Por qué dice que no hay Dios? Porque él sabe que hay un creador, porque su espíritu mismo adentro, ese receptor, le hace sentir que existe ese Dios. Yo pienso que el requisito fundamental, hermano Ezequiel, como la Biblia lo dice, es creer y entregarnos alma, cuerpo y espíritu a la persona de Jesucristo. Ahora, Abner, yo creo en el Evangelio, yo confieso mis pecados, automáticamente yo soy salvo, o hay un proceso que debo de esperar para que yo pueda alcanzar esa salvación. Yo
creo que si creemos en el instante nosotros podemos obtener esa salvación. Si hemos creído de veras. Tenemos el ejemplo del ladrón, cuando el ladrón estaba en la cruz, en el mismo momento que él creyó en Jesús, en el mismo momento Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces la salvación es algo instantáneo si creemos de verdad. Ahora el proceso de santificación, eso quizás llevará a un proceso quizás en nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Quizás nosotros llevaremos algunas semanas, algunos meses en aprender toda la práctica cristiana, cómo vamos a conducirnos, cómo debemos conducirnos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros diferentes personas que estamos alrededor de nosotros. Ese es un proceso, pero la salvación yo creo que es instantánea. Si nosotros creemos de verdad, nosotros creemos que si nosotros aceptamos hoy y muriéramos en este mismo día, nosotros estaríamos en la presencia de Dios si hemos creído con todo nuestro corazón. Y el creer en Dios es algo que nosotros podemos hacer. Algunos dicen, bueno, quizás Dios no me ha elegido a mí para yo ser salvo. Pero la Biblia dice, Jesús mismo dijo, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Y Él dijo que nosotros creyéramos en el Hijo unigénito de Él, porque Él tendría la salvación. Así que yo creo que uno de los primeros pasos de la persona para saber de que Dios está obrando en su vida es poder saber de que es necesitado de Dios y que hay una necesidad dentro de su corazón, porque si Dios te ha despertado a ti y has visto en tu corazón que eres necesitado, que eres pecador, entonces Dios está obrando en tu vida, porque ahora eso te llevará a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que la salvación es para todos. Tenemos que creer, como decía nuestro hermano Martín, y creer en Dios con todo nuestro corazón significa creer en su palabra, creer en lo que Él ha dicho, porque a muchos dicen, bueno, yo voy a creer en Dios y yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y eso no es, cuando decimos creer, todo el paquete completo de creer en su palabra. Si yo digo que creo en Dios, yo voy a creer lo que está en su palabra. Y Dios ha dejado mandamientos, ha dejado reglas para nosotros seguir. Y si creemos verdaderamente en Dios, vamos a creer que su palabra es verdad y vamos a seguir esa palabra a toda cabalidad. Bueno, yo podría agregar un poco con respecto a lo que nuestro hermano Ángel dice. Yo creo que él mencionó algo muy importante que yo quisiera reconfirmar con respecto de que la salvación es un suceso, es algo que pasa, es algo que usted no espera. Uno como humano puede programarse. Recuerdo que yo tenía el deseo en aquellos días y yo anhelaba, y cuando iba a la iglesia yo sentía algo bien bonito cuando me invitaron por 3 ocasiones a una iglesia. Sentía algo bien bonito, algo bien especial. Entonces, pero cuando surgió esa salvación en mi vida fue un suceso. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo? La Biblia nos habla que algo aconteció cuando él iba rumbo a Damasco, algo sorprendente. Entonces la salvación es un suceso, pero la santidad es un proceso. Entonces, conforme, como decía nuestro hermano Wagner, conforme vamos entendiendo la palabra, teniendo conocimiento de la palabra, vamos evitando y sobre todo a través de la oración, a través de la presencia del Señor en nuestra vida, vamos logrando vencer aquellas tentaciones que son difíciles humanamente dejar, aquellas prácticas, aquellos vicios que vienen ahí imprimidos en nosotros, y principalmente aquellos que venimos del mundo, y el deseo también de aquel que nació en el Evangelio a adquirir esas cosas, porque hay 2 luchas. El que hemos venido del mundo sabemos lo que significa los deleites de este mundo, y el que ha nacido en el Evangelio tiene una tentación tremendísima, una curiosidad, y por esa curiosidad muchos naciendo en el Evangelio se apartan de este bendito Evangelio. Así es que eso es muy esencial, muy importante, que es de esta manera y nadie podemos decir, confirmar, porque como cristianos, por más años que tengamos de estar en el Evangelio, se nos hace bien difícil decir yo soy salvo. Es muy difícil decir a otra persona usted es salvo, o usted es condenada, o que alguien me diga a mí usted es salvo o es condenado. Es un misterio. Lo único que nos queda es perseverar. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin con esa fe, con esa creencia en Jesús de Nazaret, ese va a alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. Se nos fue el tiempo. Creo que ha sido un programa muy bendecido, donde podemos decir que el Señor nos ha podido ayudar
a poder contestar las preguntas que creo que cada uno de ustedes han hecho. Dios les bendiga nuevamente al pastor Martín Rodríguez, al hermano Abner Rodríguez. Quiero unas palabras para que pudieran despedirse a la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Bueno, yo creo que damos gracias a Dios por esta hermosa programación y esperamos que podamos seguir abordando temas como este, que son de suma importancia. Yo creo que los televidentes puedan aprender acerca de la palabra, y especialmente los amigos, porque esa es nuestra audiencia. Queremos llegar a los amigos, las amistades que quizás nunca han escuchado el Evangelio o quizás han hecho oído sordo a este Evangelio. Estimado amigo, nuevamente te recordamos que el Evangelio es para ti, el Evangelio es para todos. No hay ninguna persona que pueda decir que no necesita este Evangelio, y recuerda que este Evangelio tiene consecuencias eternas, es de vida o muerte, es elegir entre el cielo y el infierno. Así que necesitas a Cristo como tu Salvador, necesitas a Él como tu único y suficiente Salvador, y no quisiéramos que siguieras en ese rumbo, en esa vida, en ese estilo de rumbo que llevas, sino que entregues tu vida a Cristo con todo tu corazón y que pueda ser una vida de prosperidad espiritual hasta que lleguemos a la gloria eterna. Así que si hay algún amigo que nos estás escuchando en este hermoso día, al final de la programación haremos una oración y puedes orar con nosotros y pedirle a Dios que Él te dé esa salvación tan grande y que Él ponga ese deseo en tu corazón para poder servirle con toda la alma y con toda la fuerza de nuestras vidas. Gracias, Señor. Bien, también yo quisiera dar gracias a Dios porque estamos llegando a la conclusión de este hermoso programa en el cual nos hemos podido gozar grandemente delante de la presencia del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Wagner, nuestro hermano Ezequiel. Dios bendiga a todos los hermanos en Honduras. Dios les bendiga grande y poderosamente, el Ministerio de las Buenas Nuevas y a todo el concilio de Iglesias, Apóstoles y Profetas allá en Canadá y en todo lugar donde se encuentre una iglesia, y a todos los hermanos a nivel mundial. Dios les pueda bendecir grandemente donde quiera que se encuentren. Esta programación haya sido de gran bendición para ustedes. ¿Y qué podemos decirle? Si hay alguien ahí que está necesitado, que quiere echar manos de este Evangelio, que quiere aprovechar, ¿verdad?, esta bendición, hoy es el día de salvación. Tú que estás allí, ¿verdad?, desesperado, angustiado, que te has dado cuenta que los placeres de este mundo no son la respuesta, que la fama, que el dinero no ha sido la solución para tu vida. Hoy puedes encontrar, ¿verdad?, vida nueva en Cristo Jesús. Así que hoy tú puedes echar manos a la vida eterna. Mi estimado hermano, amigo, este ha sido nuestro programa Las Buenas Nuevas, esperando que haya sido de gran bendición para su vida. Y en esta ocasión queremos hacer una oración por los enfermos, una oración por aquellos amigos que este mensaje ha llegado a sus vidas. Quiero dejar al pastor Martín Rodríguez para que eleve esta oración y así despedirnos de este programa este día. Gloria al Señor. Bien, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, por aquellas almas que hoy, a través de esta programación, hayan podido ser tocadas. No sabemos, Señor, quién haya sido tocado, quién, Señor, a través de esta palabra, haya podido, Señor, entender y creer este Evangelio, Dios mío, y obtener vida eterna. Todos los enfermos, Señor, niños, jóvenes y ancianos que se encuentren en este momento, cualquiera que sea la enfermedad, pon tu mano sanadora. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Sana, Dios mío, donde quiera que esté la necesidad. Toda carne sea sanada por la llaga de Jesús. Gracias, Padre bendito, y lo creemos que tú tienes poder para sanar y también para libertar a aquellos cautivos que no pueden, Señor, desprenderse, que hay cadenas, hay barreras, yugos de esclavitud en esta hora sean rotos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, por esta programación. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta hora. Aleluya. Amén. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, Apóstoles y Profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.